Muy buenas tardes, estimados hermanos. Que la paz del Señor Todopoderoso esté anidando en todos sus corazones. Amén. En esta tarde, y como siempre digo, vamos a poner mucha atención. El tema que estaremos tratando es el siguiente: 3 compromisos básicos para un discípulo de Cristo. En principio, yo quería dirigir este mensaje de la siguiente manera: 3 compromisos básicos para un discípulo principiante. O sea que se iba a dirigir solamente a los nuevos cristianos, que gracias a Papá Dios Todopoderoso estamos teniendo muchos discípulos nuevos y esperamos que sigamos trabajando para que esto siga ocurriendo y siga creciendo el pueblo de Dios. Pero finalmente he decidido que este título se adapta no solamente a los nuevos discípulos, sino a todos nosotros. Amén. Aunque tengamos muchos años. 3 compromisos básicos. Habrán más después de esos, pero estos son los 3 compromisos básicos. Muchas veces es posible que no se entienda el valor de ser un buen discípulo de Cristo, y además de eso, del compromiso que eso conlleva. Noten que cuando decimos un buen discípulo, estamos delimitando. Hay una diferencia, porque podríamos hablar de un discípulo de Cristo y de un buen discípulo de Cristo. Entonces estamos haciendo una diferenciación. La diferencia entre un discípulo de Cristo cualquiera y un buen discípulo de Cristo es que el buen discípulo se compromete seriamente en el camino del Señor. Amén. Así que vayan anotando para que en el transcurso del mensaje podamos nosotros hacernos la pregunta introspectiva: si somos un discípulo solamente o si somos buenos discípulos. El buen discípulo es aquel que se compromete seriamente en el camino del Señor. Amén. El primer compromiso, ¿cuál es? Es con la palabra de Dios. Y sobre la palabra de Dios, el compromiso del buen discípulo es permanecer en ella. Amén. Entonces yo quiero que al final de esta disertación todos vamos a recordar esos 3 compromisos básicos. El primero es la palabra de Dios. El primer compromiso es con la palabra de Dios, permaneciendo en ella. Nosotros, que somos los evangelistas de la Iglesia de Cristo, nunca exhortamos, nunca hablamos sin citar la palabra, porque nunca hablamos de nosotros mismos. Nunca decimos lo que pensamos o lo que creemos o cualquier cosa que podamos decir que tal vez a Dios le agradaría. No. Nosotros, como evangelistas de la Iglesia de Cristo, solo hablamos lo que la palabra dice. Por lo tanto, estamos siendo, en ese caso, buenos discípulos de Cristo, porque estamos permaneciendo en la palabra. ¿Y qué dice la palabra en Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ven, el mismo Jesús está diciendo que hay discípulos de verdad. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay discípulos y hay buenos discípulos.
El buen discípulo permanece en la palabra porque el primer compromiso es con la palabra de Dios. En relación a la palabra hay una parte positiva. Ya el hermano Carmelo lo dijo, que es estudiar la Biblia, las Escrituras cada día. ¿Se están haciendo el examen ustedes a medida que avanza la disertación? Si son discípulos o buenos discípulos, ¿leen ustedes la Biblia cada día? ¿Escudriñan ustedes la palabra cada día? Entonces esa es la parte positiva. El buen discípulo escudriña cada día las Escrituras. Hechos 17:11 dice, y estos, pero miren de qué forma se escudriñan las Escrituras, no solamente como leyendo por arriba, no. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, con esta cita bíblica nos damos cuenta que el buen discípulo de Cristo también es el que es más noble, es el que se parece a los habitantes en aquel entonces de Tesalónica, ¿verdad? Más que los de Tesalónica, porque estamos aquí, lo que era más noble eran los de Berea. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra para permanecer en ella, tenemos que hacerlo con una actitud, tenemos que hacerlo con toda solicitud, estar buscando con entusiasmo, ¿verdad? Y siempre para ver si las cosas son así. Esto tiene mucho que ver que si alguien se nos acerca y nos dice, la palabra de Dios dice esto y esto, momento, tenemos que darle un stop. No importa si esa persona dice que pertenece a la iglesia de Cristo, no tiene nada que ver. A mí puede venir uno que tenga 50 años de la iglesia de Cristo y si me está enseñando algo que yo no he escuchado y que no estoy seguro, puede tener 100 años en la iglesia de Cristo. Y yo le digo, un momento, porque lo que usted está diciendo no estoy claro con eso, déjame escudriñar en las Escrituras. Amén. Y ahí es que yo voy a ver, para ver si las cosas que usted está diciendo son así. El buen discípulo de Cristo tiene que ser más noble que los otros. Tiene que escudriñar las Escrituras para ver si las cosas son así. No puede sentarse sencillamente ahí a esperar, escuchar todo lo que le dicen y a todo lo que le digan decir amén. Porque si lo que se paren aquí están diciendo una cosa que no es conforme a la palabra de Dios, usted está consintiendo en ella y eso tiene un problemita. Más adelante lo vamos a ver. La palabra de Dios como un compromiso con ella también tiene una parte negativa que una persona puede tener. Sobre todo esta parte negativa, gracias a Dios Todopoderoso que en las iglesias de Cristo no se ven algunas de estas, sino en el mundo religioso. Pero hay personas que quieren oír enseñanzas nuevas, oír cosas nuevas, y le hacen caso en el mundo religioso, como por ejemplo a gente que dice tener sueños, o a gente que dice haber tenido revelaciones, o todavía algunos que llegan más lejos y dicen que Dios le habló. Yo le estaba predicando a un amigo de hace muchos años, o un conocido de hace pero muchos años, estamos hablando de unos más de 20 años, y en un momento dado él me dijo que él ha visto a Dios 3 veces. Y está vivo. Pero antes de eso, hermano, muchas cosas me ha dicho a mí, pero que finalmente me dijo que él no creía que la Biblia era la palabra de Dios, por muchas cosas. Digo, bueno, pues ya aquí no tenemos que seguir hablando porque nosotros, como discípulos de Cristo, permanecemos en la palabra porque creemos en ella y sabemos que la palabra es de Dios. Cuando una persona con la que nosotros estamos hablando confiesa que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, pues no podemos ya continuar hablando porque ya no tiene sentido, porque lo que hacemos
los verdaderos discípulos de Cristo es citar las Escrituras, nunca hablar por nosotros mismos. Por eso esa actitud, esa parte negativa relacionada con la palabra, es cuando la gente quiere oír cosas nuevas, enseñanzas nuevas, que provienen, como dije antes, de lo que muchos dicen, de un sueño, de una revelación, de que habló con Dios, y algunos llegan hasta más lejos y decir que hasta lo vieron cara a cara, y como decía el hermano Nelson, y aún sigue vivo. No solamente esas enseñanzas nuevas o de querer oír cosas nuevas proceden de ahí, porque podrían proceder también de organizaciones religiosas que se organizan en concilios, y en esos concilios elaboran manuales y elaboran credos y se los envían a toda la organización donde quiera que están situados en el mundo, y esas personas que forman parte de ese mundo religioso entonces aprenden lo que está contenido en esos credos y en esos manuales. La pregunta es, la persona que hace caso de esos credos, esos manuales y todo lo que se elabora en concilios o cualquier organización religiosa, la persona que le hace caso a eso, ¿está permaneciendo en la palabra? La respuesta es no. Así que, mis amados hermanos en Cristo, los hermanos nuevos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer compromiso? Permanecer en la palabra. No salirnos de la palabra ni a diestra ni a siniestra. No permitir que la palabra ni se le añada ni se le quite. Tenemos que permanecer en la palabra tal cual está escrita. Practicar solo lo que la palabra autoriza, que es la voluntad de Dios. Amén. De esa manera, los nuevos discípulos en Cristo no podrán ser engañados por cualquier viento de doctrina, o por cualquier enseñanza, o por cualquier mujer u hombre que venga a hablar con ustedes y quiera enseñarles algo distinto a lo contenido en la palabra. Usted le va a decir: no, yo soy un buen discípulo, yo soy una buena discípula de Cristo, y como tal, mi primer compromiso es permanecer en la palabra. Porque Primera de Timoteo 4:1, se lo puede grabar, pongan atención por favor. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda persona que enseñe algo que no está contenido aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, pertenece a un espíritu engañador o a una doctrina de demonio, porque esas cosas no provienen de Dios. Nuestra seguridad viene de depositar nuestra confianza en esa palabra escrita. Y siempre que lo hagamos, con la ayuda de Dios Todopoderoso, no vamos a ser engañados. Hay una advertencia también cuando la persona le hace caso a aquellos que andan por ahí, y si un día se acercan por su casa llevando doctrinas que no aparecen por ningún lado en la palabra de Dios. Como un estudio que teníamos ayer en la tarde en mi casa, que estuvo muy concurrida, había muchos hermanos y teníamos un estudio. Voy a citar solamente un pequeño ejemplo. Todos sabemos que la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, 66 libros, ¿verdad? 39 por un lado, 27 por el otro. 39 el viejo, 27 el nuevo. Si usted le dice a una persona: sabemos que en el mundo religioso hay un grupo que practica el bautismo de niños, de bebés. Y yo le digo a la persona: bueno, si desde Génesis hasta Apocalipsis usted me encuentra un solo ejemplo de esa práctica, pues le doy la llave de ese vehículo viejo, pero que camina, o le doy la llave de mi casita, que tampoco quizá vale mucho, ¿verdad? Pero yo sé que no voy a perder ni una cosa ni la otra, porque esa enseñanza, esa práctica no está contenida en la Biblia, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, quien venga enseñándole eso a sus casas es un espíritu engañador y está trayendo una doctrina de demonio, porque no es una doctrina que proviene de Dios. ¿Dónde se encuentra la doctrina que proviene de Dios?
en su palabra, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cualquier práctica que tenga el mundo religioso ajena a lo que enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, ya sabemos que no proviene de Dios, proviene de un espíritu engañador o proviene de una doctrina de demonios. Y hay una advertencia, ya la leímos, pero hay otra en segunda de Juan 9:11, de 9 al 11, que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Esto lo dice Diego Vázquez? No, eso lo dice la palabra de Dios. Y en principio entendimos que tenemos un primer compromiso: permanecer en la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesucristo, yo creo que fue el hermano también que mencionó a Marcos 16:16, si no me equivoco. Y si Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y a nuestra casa llega una persona y dice: solo por fe eres salvo, esa enseñanza que contradice a la de Jesucristo, ¿usted le va a dar la bienvenida en su casa? No, porque ya sabemos que proviene de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Porque leemos claramente que Jesucristo dice: el que cree y se bautice será salvo. Y el que llegó a mi casa dice que solo con creer seré salvo. Fue otro de los ejemplos que estudiamos ayer. Necesitamos que cada nuevo discípulo de la Iglesia de Cristo entienda el privilegio, el valor de pertenecer a la iglesia única, una sola, la que Cristo fundó. Y que si analizamos cómo era la iglesia de Cristo en el primer siglo, lo que está ocurriendo ahora en este momento es que nosotros somos una copia de aquella primitiva, de aquella original. Nosotros estamos reproduciendo la iglesia a la que pertenecían los apóstoles, aquella que fundó Cristo, la estamos reproduciendo en este siglo, en este momento. ¿Por qué? Lógicamente porque nosotros, como buenos discípulos de Cristo, estamos permaneciendo solamente en su palabra. Amén. Por eso, aquí enseñamos que hay que creer y ser bautizado para ser salvo. Pero también un verdadero evangelista, un verdadero discípulo, un buen discípulo que escudriña la palabra de Dios y que permanece en ella, en China va a enseñar lo mismo. Amén. Porque la iglesia de Cristo ni está representada por un hombre allá arriba en algún lugar, ni por un concilio, ni por una organización religiosa. La iglesia de Cristo solo tiene una cabeza y es Cristo. Amén. Y una sola guía: la palabra. Siempre que nosotros tengamos en cuenta eso, nuevos discípulos no se dejarán engañar. Deben saber, conocer, entender con firmeza que esto no es un grupo religioso, que esto no es una religión. Esta es la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo y podemos, no solamente porque ahí hay un letrero que dice aquí se reúne la iglesia de Cristo, no, es porque permanecemos en la palabra. Amén. El segundo compromiso es con el pueblo de Dios. El nuevo discípulo, pero también el viejo. ¿Cómo nosotros practicamos el compromiso con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios somos nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el segundo compromiso? Si el primero es permanecer en la palabra, el segundo es el amor entre los hermanos. Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hay un versículo por ahí que dice las cosas que Jesús enseñó, que las cosas que Jesús hizo y luego enseñó. O sea, Él hacía primero y luego enseñaba. Si yo no llego aquí a tiempo para esta reunión,
yo no puedo exhortarlos a ustedes de la, ¿cómo se llama? Cuando uno llega a tiempo o llega pasado de la hora. No. La puntualidad. ¿Quién fue que lo dijo? Gracias. La puntualidad. Si yo no soy puntual, yo no puedo decirle a ustedes que sean puntuales. Hay que primero hacer y luego enseñar. Aquí mismo dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Es lo que está diciendo Jesús. Él primero nos ha amado y por eso nos manda a amar, pero porque Él primero lo hizo. Tenemos que hacer primero y luego enseñar. Amén. Entonces, en esto conocerán, fíjense, es importante practicar el amor entre los hermanos. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo? ¿Cuáles formas nosotros usamos para demostrar el amor por nuestros hermanos? Yo le voy a poner un solo ejemplo. Si nosotros aquí nos reunimos 20 personas y lo estamos haciendo un solo día, que es el domingo, y yo veo que la hermana Daniela este domingo no vino, y luego el otro domingo tampoco la veo, y pasa otro domingo y tampoco la veo, ¿dónde está el amor de usted por su hermano que no ha ido a saber de esa hermana por qué no está asistiendo? Nuestra actitud no es ver lo negativo del hermano al no asistir. Nuestra actitud debe ser sentirnos tristes y preocupados por ese caso y buscar la manera de cómo ir a exhortar con mucho amor, con mucha mansedumbre, mirando que también uno puede caer. Que no es que vamos a ir a criticarla a esa persona, no es que vamos a pisotear a esa persona porque está faltando, porque no se está congregando. Tenemos que ir con amor. Amén. Es el amor lo que debe primar, lo que debe prevalecer en nosotros y decir, ¿dónde está mi hermanita Daniela que no la veo? Y cualquier cosita que veamos en un hermano que tal vez no lo esté haciendo bien, no lo critiquemos, sino que vamos con amor, con mansedumbre, con mucha paz y con mucha oración y pidiéndole a Dios para que esa persona recapacite y la tengamos aquí con nosotros de nuevo, adorando a Dios. Amén. Entonces, el amor entre los hermanos. El que no ama a los hermanos y a la vez manifiesta amar a Dios es mentiroso. No quisiera, por ejemplo, que se diera el caso de que alguien deje de congregarse. Pero sí quisiera que si eso ocurra, quiera Dios que no, de ahora en adelante nuestra actitud sea diferente. Cuando veamos que alguien no está, vamos a averiguar por qué no vino. Vamos a buscarlo, vamos a llegar hasta su casa. Vamos a practicar el amor entre los hermanos. Y otra cosa que voy a decir para terminar con ese segundo compromiso es lo siguiente. En el primer siglo, si nosotros vamos a decir que verdaderamente somos la iglesia de Cristo porque permanecemos en la palabra y porque copiamos y seguimos lo mismo que hacía la iglesia original, en la iglesia original los hermanos se veían prácticamente a diario y compartían. Sin embargo, hoy en día es probable que los hermanos en las iglesias de Cristo seamos extraños, que no sepamos ni siquiera dónde vivimos. No sabemos ni siquiera nada de su vida, ni dónde trabajan, ni dónde estudian. Y no debe de ser así. Porque si hablamos, oigan bien, hablar y otra cosa son los hechos. Si hablamos que la familia espiritual es lo más importante, ¿dónde está la importancia de nosotros y el amor entre nosotros como hermanos si ni siquiera nos conocemos? Tenemos que comenzar a convivir. Tenemos que comenzar a invitarnos a comer, para hablar, para conocernos y los problemas que tenemos, compartirlos unos con otros. Porque ¿para qué somos esta familia? Para venir aquí un ratito y orar y cantar y luego nos vamos y no sabemos hasta dentro de una semana. No creo. Yo creo que el segundo compromiso debe estar basado
como dijimos, en un verdadero amor, pero en los hechos, no en las palabras. A veces, y me incluyo, y soy el primero, no sé ni siquiera el nombre completo de un hermano. A veces ni el primero lo sabemos. ¿Y qué familia es esta? ¿Y qué amor estamos practicando entre nosotros? El amor no es ese, de venir a vernos la cara aquí un rato. E incluso cuando nos juntamos aquí, ni siquiera hablamos muchos de nosotros. Tenemos que vernos en las casas. Tenemos que citarnos y comer juntos y hablar y conocernos y hablar de nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, lo que nosotros deseamos que se haga. Compartir nuestras vidas mientras estamos aquí. Eso es practicar el amor. No solamente soltarnos así, de una forma fría, como yo aquí arriba y hablando con ustedes allá abajo. No, es estando juntos, así mezclados, y hablando, y compartiendo, y comiendo, y tomando un jugo. El tercer compromiso y último es con la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros practicamos ese compromiso con la gloria de Dios? Pues llevando fruto en toda buena obra. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay muchos frutos que tiene el cristiano: bondad, paciencia, dominio propio, paz, templanza, muchos frutos. Pero uno de ellos lo podemos ver en Romanos 16:15, y mucha atención debemos poner los cristianos viejos también. Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Traduzca fruto por cristiano. El primer cristiano en Acaya, Epeneto. Pero a ese cristiano se le llama fruto. Ese fruto vino ¿de qué? De que alguien sembró la palabra de Dios, y esa palabra de Dios trajo ese fruto a ese hermano. Ahora yo le pregunto, ese compromiso con la gloria de Dios, hermanos, pongan atención, ese compromiso, el tercero, con la gloria de Dios de llevar fruto, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para llevar ese fruto? Para traer un epeneto al pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Recuerden que iba a ser el mensaje. Nos íbamos a estar preguntando si somos discípulos o si somos buenos discípulos. El buen discípulo de Cristo está comprometido seriamente en el camino del Señor, llevando frutos. Somos verdaderos discípulos de Cristo. Lucas 8:15: más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El buen discípulo de Cristo se compara a la buena tierra, porque retiene la palabra. Amén. Con la hermana María estoy encantado, porque la hermana María pone mucha atención a los estudios. Y yo le digo: hermana María, retenga esa palabra, porque dice la palabra de Dios que usted va a ser una maestra del bien, para enseñarle a las mujeres jóvenes. Pero para usted, para ser una maestra del bien, usted tiene primero que aprender. Tiene que tener conocimiento de la palabra, y ese conocimiento de la palabra debe retenerlo. ¿Lo recuerda? Retener esa palabra. Y cuando retenemos la palabra y la ponemos en práctica, entonces damos fruto con perseverancia. Tenemos que perseverar en esa palabra, permanecer, perseverar en ella, y ustedes verán los frutos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Les aconsejamos, pongan atención por favor, les aconsejamos a los nuevos discípulos a hablar del Evangelio con toda persona. ¿Para qué lo van a hacer? Porque si usted encontró algo tan grande en su vida como la salvación, la misma palabra, si permanecemos en ella, le dice
que usted debe hablar de esa palabra con los demás para que otros vengan al camino del Señor. Amén. Todos podemos hacerlo. Todos podemos decirle a nuestros amigos, a cualquiera, que Cristo le ama. Amén. Que Él quiere que usted lo reciba en su corazón, que le abra su corazón, para que vea cuántas bendiciones tendrá. Como ya me empieza a expresar la hermana María, de las bendiciones, el cambio que ha visto en su vida después de haber sido bautizada en Cristo. Esas son las cosas que hay que hablarle a los demás para que vengan los frutos. Pero señores, háganse un examen, hagámonos un examen, que van pasando los días, las semanas, los meses y los años. ¿Y dónde están los frutos? Sabemos que nosotros no somos capaces de traer los frutos. Simplemente sembramos y Dios da el crecimiento. Pero ahí es que está el problema, es que no sembramos. Si el agricultor no sale con la semilla al campo a sembrar, ¿van a haber frutos? No hay cosecha. No hay cosecha. Entonces lo que está sucediendo en muchas iglesias de Cristo es que los discípulos, no los buenos discípulos, los discípulos se están quedando en sus casas. No le están hablando a nadie del evangelio, no están haciendo el trabajo y por lo tanto no se ve ningún crecimiento en el pueblo de Dios. El mandato de predicar el evangelio, de predicar la palabra, es para todos los discípulos. ¿Y quiénes son los que los hacen? Los buenos discípulos, los que permanecen en la palabra, los que retienen la palabra, los que practican el amor entre los hermanos y los que se preocupan en tener un compromiso con la gloria de Dios. Amén. Marcos 16, 15 y 16. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué tenemos que ver? La frecuencia. ¿Cómo nosotros debemos hacer esto? Vamos a ver lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oh, qué bonito es poner un letrero que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo que está en la Biblia nos dice en Hechos 5:42: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y donde está el letrero que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo, los que la componen están sentados y no salen a hablarle a nadie. La iglesia de Cristo no es porque hay un letrero. La iglesia de Cristo es porque nosotros practicamos y permanecemos en la palabra de Dios. Amén. Es decir, hermanos, el ánimo nuestro no es de ofender. El ánimo nuestro no es de que nos sintamos mal. El ánimo lo tenemos en exhortarnos unos a otros, pero cuando vemos que el tiempo pasa, como dice alguna canción por ahí, y nos vamos poniendo viejos, y de 3 seguimos siendo 3, y seguimos poniendo viejos, y en vez de 3 somos 2. ¿Qué está pasando con el crecimiento del pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con el trabajo? No importa. Miren, las mujeres ahora mismo se están yendo delante de los hombres, porque yo le predico a hombres y mujeres, y miren, vino Daniela, una mujer, vino la hermana María, una mujer. A los hombres que le estoy predicando, espérate un momento, vamos a ver. Pero la mujer puede enseñar, puede hablar, puede regar tratado, puede decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Todas ustedes, mujeres, hagan ese trabajo a partir de ahora. Aquí la hermana Fela ha hecho un trabajo hermoso de poner a disposición este espacio. Pero este espacio todavía soporta muchas almas más. Señores, no se conformen. No se conformen a llevar una vida, una rutina cada día. Piensen siempre, en todo momento, en hablar de la palabra de Dios. Que ese sea lo primordial. Decirle a otros de Cristo, hablarle a otros de Cristo. Y ustedes van a ver que como si ustedes hacen un trabajo constante, perseverante. Al principio yo me ponía triste, digo, ve acá, pero yo he hablado ya, no sé, con 500 y ninguna ha venido a Cristo. Y se lo comentaba el hermano, dice, hermano, usted no sabe nada. Usted le puede hablar 1000 y ni uno. Entonces yo entendí eso, digo, está bien, pero no importa, entonces con más fuerza voy a seguir trabajando.
Y todo lo ponemos en las manos de Dios. ¿Qué pasa, hermano, con usted? No, hermano, hermana, casi estoy hablando aquí, la mayoría son mujeres, pero también los hombres. No, se terminó, se acabó. A partir de hoy, porque ya no es la primera vez que yo he exhortado en ese punto. Y yo no estoy viendo la vida de ustedes así en sus casas y lo que hacen a diario. Claro que no, porque yo no soy Dios. Pero el problema es que si nos vemos aquí, y cuando nos vemos aquí, no vemos el crecimiento en número. ¿Dónde está el trabajo? Y el tiempo pasa y nos vamos poniendo bien. Señores, vamos a concluir con esto, repasando que el tema es 3 compromisos básicos para un discípulo de Cristo, y esto estuvo marcando a los nuevos discípulos y a nosotros los viejos. Entendimos que hay discípulos y buenos discípulos. El buen discípulo es el que se compromete seriamente. Yo estoy orando y le digo a todos los hermanos, orándole mucho a Dios, que por favor, bueno, el hermano a veces dice que por favor, pero yo creo que ahí se puede decir, orándole a Dios Todopoderoso para que mande obrero para allá, para Muñoz, porque es mucho el trabajo. Se me escapa a veces de las manos porque me he metido en mucho, entonces es mucho el trabajo. Digo, Dios mío, le dije a Daniela, porque es súper inteligente, cuando estoy dando un estudio, me termina ella de explicar a mí, increíble, y me pone ejemplos en el lenguaje coloquial. Lo que tú lees en la Biblia, me dice, bueno, eso significa esto en el lenguaje coloquial. Oye, bueno, ya le voy a hacer un callo de tanto que le hago así, porque me sorprende. Digo, ay, hombre, si tú tiene un hermanito, porque lo que hemos predicado al hermanito es un varón, porque no es el mismo trabajo, tú ves, ahora mismo aquí para enseñar y otras cosas, pero Dios es el que sabe. Le digo, ojalá que me mande un varoncito para allá, así mismo, de inteligente, con mucho entusiasmo, que se comprometa seriamente a trabajar por la causa de Cristo. Entonces, aprendimos hoy que el buen discípulo, hay discípulos, pero el buen discípulo de Cristo tiene que tener un primer compromiso básico, y es con la palabra de Dios, y el compromiso es permanecer en ella. Un segundo compromiso que es con el pueblo de Dios, con sus hermanos, y es que debe practicar el amor con ellos. Y un tercero, que es un compromiso con la gloria de Dios, y lo demostramos llevando fruto en toda buena obra. Así que vamos a concluir, mis amados hermanos, diciendo lo siguiente, pidiendo esto, que Dios nos ayude a ser responsables en nuestro compromiso como verdaderos discípulos del Señor. Que Dios me bendiga mucho.